La idea de este práctico es tratar de ver todo lo que fuimos analizando en el conversatorio del martes sobre el barrio. Ustedes verán que el título del trabajo práctico dice el barrio como objeto sociológico. Si recordamos, en el conversatorio vimos dos temas: el barrio como objeto sociológico y la lectura semiológica de la ciudad. ¿Se acuerdan? Los vimos en ese orden. Primero vimos el barrio como un objeto de la sociología, el tema de las identidades barriales, después vimos el caso de Villa Mitre, ¿se acuerdan? Y por último, como la última parte de la clase, vimos todo lo referido a esto de la semiología, que era, ¿se acuerdan? El tema de cómo leer la ciudad en la literatura, qué rasgos, qué signos o qué textos nos podíamos, digamos, analizar la ciudad. Era algo muy abstracto, pero que, sin embargo, cuando les caía algún caso o leíamos, ¿se acuerdan? Algún poema, principalmente de la ciudad de Bahía Blanca, los que son bahienses podían, digamos, identificar a qué hacía referencia ese poema o ese texto. Esta última parte, o sea, este último tema de la lectura semiológica de la ciudad, no lo vamos a trabajar hoy, no lo vamos a trabajar en el práctico, pero recuerden que todos los temas que ustedes vieron en la teoría eh, son posibles de evaluar, ¿sí? O sea, no es que porque no lo hayamos tratado en la práctica, no van a entrar en el parcial, ¿sí? Lo que sucede es que son tantos los temas que muchas veces es imposible en 2 horas de práctica traer todo a analizar. Lo mismo pasó con la clase que dio Mariano el año pasado. Con él habían visto espacio público-privado y vieron lugares y no lugares. Y vimos que en el último práctico el único tema que analizamos fue el de lugares y no lugares, espacios públicos y privados no fue analizado. Eso no quiere decir que en alguna de las instancias de evaluación no se evalúe. Vuelvo a repetir esto porque lo mismo pasó con el parcial anterior. Hubo temas que no trabajamos en la práctica, que trabajaron solamente con José, en la teoría, pero que sin embargo entraron. Algunos en el parcial y algunos en el recuperatorio. Por eso es importante, digamos, que igualmente intenten leer los textos que nosotros les damos, principalmente en el de la práctica, pero no descuiden las diapositivas o los textos más cortitos que nosotros les demos en la teoría. No sé si se entendió. Es para hacer una aclaración. Que hoy solamente vamos a trabajar la primera parte de esa última unidad, la unidad 2, que era el barrio como objeto sociológico. Y habíamos empezado hablando el martes diciendo que el barrio como concepto no existía efectivamente una única definición, ¿sí? Cuando rastreamos en la literatura, bueno, a ver qué se habló, qué se explicó o qué se trató de hacer con el concepto de barrio, nos cuesta encontrar una única definición, ¿sí? Como ha pasado también con otros conceptos que fuimos viendo a lo largo de la materia. Y todavía los que faltan ver, que más difícil todavía es que haya un consenso en cuanto eh, a la definición. Entonces, habíamos visto que como no había una única definición, era interesante ver cómo las distintas escuelas de pensamiento sociológico trataban de analizar o definir al barrio, ¿sí? Y habíamos visto en primera instancia la Escuela de Chicago y los enfoques neomarxistas, retomando lo que habíamos visto en la unidad 1, ¿sí? ¿Se acuerdan? Otra vez vuelvo a hacer hincapié para los que no estuvieron o no pudieron escuchar el conversatorio. Este tema en particular del barrio
sirve de puente tanto para lo que ya vimos en la primera unidad y en el primer parcial, los ideales de la Escuela de Chicago, los enfoques neomarxistas, como para puente para la próxima unidad, que va a arrancar en el próximo práctico, en los conceptos de pobreza, segregación, gentrificación, ¿no? Donde vamos a poder hacer vinculaciones en cuanto al barrio. Y específicamente en este práctico, lo que nos interesa analizar es problematizar al barrio como un elemento estratégico a la hora de diseñar políticas públicas, y específicamente políticas urbanas. Entonces, ¿cómo los que pudieron leer Tapia y los otros dos materiales que les dejamos, los otros dos textos que eran chiquitos, eran como los artículos periodísticos, cómo, digamos, el barrio como unidad, como, digamos, como un espacio particular, puede servir, digamos, para diseñar políticas un poco más focalizadas o políticas que tengan un mayor grado de eficacia y alcance. En particular, en este práctico lo que vamos a ver es en el contexto de la pandemia, ¿sí? Básicamente lo que pasó el año pasado, no tanto este año, sino, digamos, cuando la situación era un poco más delicada que la de hoy. Entonces, el primer punto, esta primera parte que siempre hacemos es la de esta caja de herramientas, ¿no? De ver la parte teórica. Lo que les proponemos es, bueno, menciona como una introducción que las políticas urbanas de escala barrial construyen una noción de barrio que se ha ido configurando como hegemónica, ¿sí? Y que lo define como el lugar de la comunidad local. Eso era lo que habíamos visto también en el conversatorio, ¿no? Como que solía verse, según el pensamiento de la Escuela de Chicago, al barrio como comunidad como una unidad autocontenida, ¿se acuerdan? Bueno, pero la literatura más actual, más actualizada, propone ver al barrio como un concepto relacional. ¿Y a qué nos referimos con el tema de concepto relacional? Es decir, que no es algo absoluto, es algo que está en constante diálogo con otras esferas eh, más abarcativas, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos que uno de los autores neomarxistas hablaba de eso? Bueno, que criticaba justamente a la Escuela de Chicago por pensar al barrio así, y decía como algo, o sea, de criticar al barrio como una unidad totalmente independiente de los demás barrios, de la ciudad en general y de los procesos que se iban dando a su alrededor. Entonces, esta autora, Verónica Tapia, propone que, bueno, no, hay que ver al barrio en su conjunto y en esto de relacionarlo también con otras esferas, con otros barrios, con la municipalidad en general, y hasta incluso con la región, o sea, con el país, con la provincia, y con los procesos que se van dando alrededor y dentro del barrio, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿en qué consiste una y otra concepción de barrio y de qué manera intervienen en el diseño de políticas urbanas? Que es lo que nos interesa visualizar en este práctico, ¿no? Bueno, cómo todos estos conceptos, cómo todas estas herramientas nos pueden servir a la hora de tener que diseñar estrategias de política. Cómo pasa, ¿no?, en un contexto totalmente, digamos, inesperado como una pandemia, ¿no? Entonces, junto con el texto de Tapia y de la lectura no, en este caso era el de Tapia, que se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de barrio? Entonces, ustedes tenían ahí, ahora les comparto, una tablita donde lo que proponemos hacer acá es tratar de dilucidar estas dos concepciones, ¿no? El barrio como comunidad versus el concepto relacional de barrio. Y en base a lo que yo ya dije y lo que vimos en el conversatorio, ¿qué escuelas de pensamiento o qué autores podemos vincular
dos tipos de conceptos. A la escuela de Chicago, que toma en cuenta como el barrio como comunidad y relacional, la escuela neomarxista. Bien. ¿Y se acuerdan qué autor específicamente hablaba de esto? ¿No? ¿Se acuerdan bien cómo? Creo que hablaba Caster, y Lefebvre creo que lo menciona Tapia. Y escuela de Chicago no recuerdo realmente. Bien, Lefebvre. A ver, vamos con Lefebvre. ¿Qué decía Lefebvre? Lo tienen ahí también en el texto de Tapia, en la diapositiva. ¿Qué le o sea, cómo criticaba a la escuela de Chicago con el concepto este del barrio como comunidad? Y por lo tanto, ¿qué pensaba él que era el barrio? ¿O cómo habría que analizarlo? Fíjense en la página 130 de Tapia, si la tienen ahí a mano. Los últimos párrafos que menciona A, B, C. ¿No? Él hablaba de que el barrio dependía de otras estructuras, yo venía diciendo. Fíjense que dice, el barrio es una unidad sociológica relativa, subordinada, por lo tanto no es independiente, como proponía la Escuela de Chicago, ¿no? Que era autosuficiente. ¿Se acuerdan que se asemejaba al concepto de áreas naturales, ¿no? Esto de que, bueno, cada área natural es distintiva y se auto puede satisfacer con sus necesidades, y digamos, la ciudad es como un mosaico, decían ellos, ¿no? Una suma de todas esas áreas naturales eh, diferentes, ¿no? Había unas que eran más de la clase media baja, otras más zonas residenciales de clase media alta, ¿no? Las zonas industriales. Bueno, no, Lefebvre critica eso. Y dice que es un concepto relativo. ¿Se acuerdan que lo decía acá también en el texto? Sin barrios, igual que sin calles, puede haber aglomeración, tejido urbano, pero no hay ciudad. Eh, y que después hablaba de que el barrio tiene una existencia media, simultáneamente para el habitante y para el sociólogo, en donde se constituyen relaciones interpersonales más o menos duraderas y profundas. Digamos, lo que hace hincapié Lefebvre es justamente esto, ¿no? Que si bien, digamos, el barrio tiene ciertas dimensiones, tiene una identidad, tiene un pasado que lo caracteriza, eh, más allá de eso, también está en permanente diálogo con los procesos que se van dando alrededor del mismo. Y que, digamos, es causa y consecuencia de esos mismos procesos, ¿no? Más allá de, digamos, las particularidades de ese barrio, como por ejemplo el caso que vimos del barrio de Villamitre, ¿no? Bien, y después la autora menciona a un autor más actual, Massey. ¿Alguien puede rastrear qué era lo que hablaba? ¿Cómo concebía el barrio? Profe, ¿cómo dijiste? ¿A qué autor? Massey, con doble S. La página No, 131, 132. no recuerdo yo. Fíjense que dice, el barrio como lugar no se caracteriza por el hecho de tener una identidad propia, inmóvil, fija y característica, ni tampoco es aquello que está dentro de unos bordes o delimitación. Por el contrario, el barrio como lugar se puede comprender como un punto de intersección de relaciones sociales en un momento dado, relaciones sociales que se extienden a una escala mayor que la que definen ese lugar en ese preciso momento. Entonces, esto implica, dice, abrir el barrio en el tiempo, tanto en el tiempo como en el espacio. Es decir, el barrio se construye y se modifica en relación al presente, al pasado, al futuro, pero también en cuanto a la proyección, dice, de
esta intersección de relaciones sociales en todas las escalas, ¿sí? Es un poco lo que yo les quería plantear. Entonces es como, digamos, propone esto de abrir un poco el juego de el barrio, su propia identidad, y que es algo total, que de acá para allá, esa frontera, digamos, de acá está limitado, que de acá para allá es un barrio, de acá para de este lado es otro, y es como totalmente identidades distintas. ¿Se acuerdan el eje lógico que veíamos de Gravano? Ese nosotros, ese otro, cómo nos diferenciamos, cómo nos identificamos. Bueno, digamos, propone justamente eso, además, es algo, el barrio dice abierto y relacional. Bueno, adelante un poco, sería, digamos, el criterio de definición de ese concepto relacional, justamente sería esto, ¿no? Que sea abierto y relacional. En cambio, la escuela de Chicago, ¿cómo sería? En contraposición a lo abierto y relacional, ¿qué era lo que proponía? Áreas naturales, proponía. Bien. Y una unidad autocontenida, o sea, como cerrado en sí mismo. Autocontenidas, autosuficientes. Así se lo voy a poner autocontenidas. Cualquier cosa, no leo. Autocon. Em, Esto de, lo pongo para que se acuerden, ¿no? El dentro y afuera, como que el afuera es algo totalmente distinto a lo que ocurre adentro del barrio, y el tema de eh, nosotros frente a un ellos, muy marcado, así, muy marcado. ¿Sí? Y respecto, bueno, un poco ya entre lo que les leí y lo que fuimos viendo. Respecto a las relaciones sociales, uy, hoy estoy con las palabras. Em, ¿qué proponía la escuela de Chicago? ¿Cómo eran esas relaciones? Si el barrio lo consideraban como una unidad contenida, independiente, versus lo que proponen estos autores. No sé si hablas de lo de vecindad, como que cada barrio tenía su propia eh, cultura, sus propios hábitos, distinguidos de otros. No sé si lo estás llevando por ese camino. Bien. O sea que las relaciones eran homogéneas, ¿sí? O sea, hay algo que homogeneizaba todo. Y esto de, ¿qué era lo que habías dicho? Identidad. Em, que también lo podemos ver con el tema de lo que se denomina también cohesión social, eh, de cooperación. Y frente a esto, el concepto relacional de barrio, ¿qué es lo que propone? Digamos, lo que propone ahí es como si hay una interrelación de relaciones, o sea, relaciones sociales que se encuentran y vinculan en el barrio, digamos, en el espacio
en el barrio, pero digamos pero que también se extienden, esas redes se extienden hacia esferas para mayor, ¿sí? Es decir, no queda solamente contenido en esa única unidad. Esas relaciones también se van a ir dando a lo largo de toda de la ciudad, o se van a compartir. Por ejemplo, pensemos, no sé, las personas que no trabajan en ese barrio, y pasa mucho, ¿no? Trabajadores que tienen que ir al centro o a otros barrios van a generar otro tipo de relaciones que siempre va a terminar, digamos, también afectando a las relaciones que se den luego en el barrio, digamos. Se van entretejiendo distintas relaciones, o los mismos chicos y chicas que van a otras escuelas, que antes se estiraba o se trataba, todavía se intenta, que, digamos, haya la escuela de barrio, que digamos, el jardín, que todo esté, digamos, en esa misma unidad. Pero digamos, la modernidad y el crecimiento de las ciudades hizo que no sea así, digamos, que ibas a la escuela que te podían llevar a tus padres o que elegían tus padres, digamos. Entonces se genera otro tipo de relaciones sociales. A eso hace referencia esto de tener en cuenta que, bueno, sí, en el barrio se dan muchas cosas dentro, digamos, pero también hay que tener en cuenta qué es lo que va pasando el barrio con el afuera, ¿sí? Perdón, hoy estoy muy mal. Esto era, o sea, sí puede ser, pero lo que yo les quería poner acá era que justamente eran heterogéneas, diversas. Entonces, si tuviésemos que hablar de espacialidades, o sea, cómo es ese espacio, volvemos a lo mismo, ¿no? El barrio como comunidad, como proponía la Escuela de Chicago, era una unidad distinguible, ya lo habíamos dicho, distinguible y delimitada en el conjunto de la ciudad. Importante que la consideran como independiente. Y esto lo podemos ver, esto más que nada tiene que ver con. Hasta ahí más o menos algo se va entendiendo. O sea, la idea de este versus, ¿no? El barrio como comunidad versus este concepto más amplio de barrio, más. A mí me sirve mucho entender esto como el concepto de dentro y afuera, muy marcado, como que lo que sucede adentro también está contaminado con el afuera, y el afuera como es ese ida y vuelta, ¿no? Que es lo que proponen estos autores más recientes. Y se acuerdan que vimos el tema de identidades, ¿no? La identidad barrial, que era algo muy fuerte a analizar y que fue estudiado por varios autores de distintas perspectivas, que lo terminábamos visualizando en el caso de la ciudad de Villa Mitre y el gran crecimiento de esa identidad villera acá en la ciudad de Bahía Blanca, que por ahí en los últimos años fue como diluyéndose un poquitito en comparación a otros años. Entonces, el barrio como comunidad, esa identidad barrial, ¿cómo era? ¿O cómo es considerada? ¿Qué se tenía en cuenta? Tanto lo que dice en el texto de Tapia como en diapositivas en Marx. Es lo de conjunción y disjunción o algo así que vimos en el conversatorio. Tenía que ver con. No, eso estaría más
en la otra parte, en el concepto relacional del barrio. Mi ¿Recuerdan identidad esto? Sí, se desarrollaría como única exacto, o muy bien, distintiva. esa es la palabra, única y fija, como algo totalmente inamovible y construida fundamentalmente en una historia común. ¿Se acuerdan? Hay una diapositiva que yo les decía que la escuela de Chicago era como que decía, bueno, en un momento X determinado de la historia, se generaba esa identidad, digamos, se creaba esa identidad que, digamos, se iba sosteniendo en el tiempo. Eso era lo que pensaban o proponía esta escuela, ¿no? Como bueno, en un momento determinado, por una situación en particular, yo les mencionaba el tema de, por ejemplo, los barrios obreros. Bueno, con la expansión de las industrias por aquellos años, en otro siglo, eh, digamos, se creaban los barrios obreros justamente para que los que tenían empleo en las industrias, esos barrios obreros estaban cerca o relativamente cerca de esas industrias, con un fin específico, tener cerca a los empleados. Eh, entonces, bueno, podemos situar, o sea, según la Escuela de Chicago, decían, bueno, esos autores decían, bueno, podemos situar que en tales y tales años, o en tal década, se fueron creando estos barrios, y desde ahí, digamos, se empiezan a llamar barrios populares, y la identidad de esos barrios es única, es fija, y se va pasando eh, de generación en generación, independientemente de lo que suceda después, eh, incluso si, como les decía, si desaparecían esas industrias, y obviamente esa gente no existía más. Entonces, construida por una historia común, y el tema del sentido de pertenencia era absoluto. Sentido de pertenencia absoluto, eh, inamovible, ¿sí? Eh, en cambio, ¿qué plantea el concepto relacional? ¿Cómo son esas identidades? ¿Es una sola? No. ¿Qué era lo que propone? A ver, el chat. Diversas. Bien, sí, múltiples. Eh, Heterogéneos, sí. eh, diversas. eh, y en un momento mencionan relacionadas con diversas por el género, tiene que ver eso, género, edad, eh, actividad política. Y lo importante era, mencionaban los autores, y en continua construcción, digamos. No es algo, como mencionaban los otros autores de la Escuela de Chicago, que se creaba en un momento determinado de la historia y era única, y ahí en más esa identidad iba a ser la que reinaba en ese barrio. No, digamos, estos autores proponen esto, bueno, entender que también con, eh, con distintos procesos sociales, económicos, políticos y del contexto que se van dando, se va reconstruyendo esa identidad y se va modificando, como pasa con un montón de otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, remarcan esto. Eh, y vuelvo con el tema que también pasa con las relaciones sociales, digamos, las identidades, pueden haber distintas identidades en el mismo barrio, pero se encuentran, digamos, se encuentran en ese lugar, en el barrio, pero se proyectan más allá, como les decía. O sea, por ejemplo, la gente que trabaja en otros barrios, en otros sectores de la ciudad, o
que va a distintos clubes, no va a los clubes de barrio, que es lo que pasa hoy en día, ¿no? Eh, entonces como que se van también generando otro tipo de relaciones, otro tipo de vínculos, otro tipo de identidades extrabarriales, digamos, pero que después, digamos, pueden encontrarse con las otras identidades que hay en el barrio, ¿no? Como mucho más, o sea, lo que quiere analizar este tipo de teorías es captar la complejidad y la diversidad que acarrea, digamos, esto de la identidad barrial y lo barrial en general, ¿no? Como es algo muy complejo de definir o de tener nociones muy así, muy marcadas. Eh, entonces, bueno, nada, lo que trato de señalar es esto, ¿no? La complejidad. Em, Una consulta, ¿y cómo sería, a ver, desde el punto de vista de la Escuela de Chicago, la identidad única, como decís vos, por ejemplo, un barrio, el barrio obrero, ujú. ese que se creó al lado de la fábrica, sigue siendo el barrio obrero? ¿Y cómo lo entiendo yo con el enfoque neomarxista? Ese barrio obrero deja de ser el barrio obrero, no, el barrio obrero ya tiene su identidad, es el barrio obrero. O Ujú. sea, por ahí algo que no termino de entender, por eso te lo pregunto. ¿Cómo lo vería el enfoque neomarxista a eso de que el barrio ya tiene su identidad? Acá dice que tiene identidades múltiples, diversas. No alcanzo a entender, capaz que estoy muy cerrado, ¿no? Con respecto a entender, barrio obrero, y si no, ¿qué es? Sigue siendo No, barrio no, obrero. sí, sí, ¿se acuerdan o te acordás, Flavio, de cuando en un momento les hablé que de acá en más, de los temas que vamos a seguir viendo, que es necesario que ustedes comprendan esto de la realidad objetiva y la realidad subjetiva y cómo Sí, se interrelacionan? Tienen que ver con eso. Objetivamente, como yo, ¿se acuerdan que les decía? Vemos el mapa, decimos, acá está el barrio obrero, y efectivamente Catastro dice, esto se denomina barrio obrero. bien, Hay una entidad, hay un pasado que lo identifica, pero si vos entrás al barrio, entrás como investigador, como profesional o como simple ciudadano que quiere averiguar más qué es lo que pasa dentro del barrio, y uno se entrevista con la gente que vive ahí, capaz que no se siente identificado con lo que uno cree que es el barrio claro. obrero. Sí, le decimos barrio obrero, porque bueno, capaz que terminan diciendo eso, pero la realidad es que acá no hay ninguno, o sea, no hay ninguno que trabaje en una fábrica desde hace, Bien, no sé, bien, 10 ya. años, porque la crisis hizo que, y en realidad somos casi un asentamiento, ¿me entendés? También, sí, sí. Hay, Subjetivamente cambia el significado o la identidad, mm, como decís vos, está bien. no sé si Bien. cambia, sí, sí, Bueno, pero como cambia. decís vos, por ahí capaz que uno no se siente, este no es más el barrio obrero, no hay ningún obrero, o yo no me siento identificado. Yo vivo en el barrio obrero, pero no me siento identificado con lo que fue en sí el barrio, cuando nació, cuando creció. Ahí entra esto de concepto relacional, bueno, eh, que va de la mano también con esto de bueno, tener en cuenta la parte subjetiva, ¿no? Eh, de las personas, que era lo que concluíamos en la clase anterior, ¿no? Como futuros arquitectos y profesionales, de pensar también que, bueno, eh, esto de también tener herramientas blandas de, al momento de diseñar, ya sea políticas o, o algo, una construcción o lo que sea, o un barrio, cuando hablan de construcciones de casas, viviendas, por ejemplo, para sectores populares, bueno, hay que tener en cuenta también las subjetividades, o sea, o detrás de todo eso hay personas que van a habitar eso, que van a transitar esos espacios, que, con qué carga identitaria o qué carga subjetiva vienen esas personas, porque lo que termina pasando muchas veces es que no se pueden hallar en esos lugares y muchas veces no terminan habitando en esos lugares y se van a habitar a otro lugar. Y es como, ¿cómo? ¿Pero cómo puede ser? Sí, se Y supone que van a pueden, estar mejor, pero bueno, eso claro. ya tienen su identidad en otro barrio. Entonces, y a veces es tan importante, tan fuerte esa identidad que forman a esos grupos de personas, que es necesario tenerlas en cuenta justamente a la hora de tomar decisiones de política, porque por querer ayudar a esas personas que por ahí tienen menos recursos o que más necesidades,
y no se tienen en cuenta estas cuestiones que uno cree que, bueno, digamos, por tratar de objetivizar, volviendo, digamos, por tratar de creer que no tratar de pensar como piensan ellos, que es lo más difícil, obviamente. Es muy difícil tratar de pensar como piensa otro. Sí, Eh, tal cual, sí. pero bueno, y más cuando, bueno, por ahí esto es lo que yo creo, ¿no? Cuando los que toman las decisiones nunca vivieron o no estuvieron cerca de ese tipo de situaciones. Entonces es casi imposible que traten de entender ni que ni siquiera lo tengan en consideración, porque no lo ven y no lo van a ver. Y bueno, entonces, volviendo, eh, a eso me refiero, digamos, cómo vería la escuela de Chicago versus cómo vería un enfoque más neomarxista. Bueno, y tendría en cuenta más las cuestiones objetivas. Eso sería. Bien. ¿Sí? Bueno, y la última parte del tema de la relación local-global, bueno, también es un poco lo que ya veníamos diciendo. El tema de a ver, la relación local-global en la escuela de Chicago, ¿cómo lo verían ellos? Esto en el texto creo que está en la última parte. Los últimos. Y es como que se distingue de la afuera, o sea, lo local empieza a tomar sus propias, digamos, cuestiones, sus propias relaciones, su propia forma, eh, distinguiéndose de lo que pasa de manera globalizada, diferente de lo que pensaba el neomarxista, que era como una interrelación entre ambos conceptos. Perfecto. Y también podemos situarnos que no es lo mismo el contexto ni la realidad de cuando escribieron los autores de la escuela de Chicago en cuanto a lo globalizado, que lo que sucede y hoy más todavía. Entonces, hoy es imposible no pensar que, digamos, esta relación de lo local o global cada vez es más estrecha. O sea, eh, si bien, digamos, yo me localizo en un lugar, me localizo en un barrio, en unas dimensiones X, constantemente, o sea, principalmente por las TICs, por las tecnologías, y por las comunicaciones con la información y demás, estoy en constante relación con lo global, hasta con otros países, digamos, entonces es más, y creo yo que también, no sé si lo menciona tan explícitamente el texto, pero podríamos pensar que hoy en día también esas identidades de barriales y demás, eh, por más que tengamos, digamos, algo que nos identifica, esa homogeneidad que yo les decía, hay ciertas cuestiones de heterogeneidad dentro del barrio que también pueden estar afectadas por cuestiones más globales. Eh, no sé, en este momento no se me ocurre un caso en particular, pero digamos, hoy en día con las redes sociales y con el avance de las cuestiones electrónicas, digamos, por más que yo esté en un barrio X tal, por ahí estoy más conectado con, no sé, con un pariente o con una otra persona de otro lugar del planeta que con lo que sucede en el barrio. Eh, Creo que va más también para analizar con eso, teniendo en cuenta en el momento histórico eh, que se formulaban estas teorías. Obviamente en el momento que hablaban de la escuela de Chicago, estamos hablando de otro siglo, y digamos, era totalmente diferente el avance y la globalización, ¿no? Entonces, bueno, creo que va más por ese lado. ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos eh, los conceptos, el concepto de identidad barrial, el tema de esto de unidad autocontenida,
versus esto de lo relacional, o de el adentro y el afuera, el abrir el barrio en cuanto al espacio, en cuanto al tiempo, ¿no? Digamos, dialogando con el pasado, pero también viendo que hay cuestiones del presente o del futuro que intervienen. Yo para que pasemos al segundo punto, donde es un caso más concreto, pero bueno, no quiero que se queden con dudas. De todas maneras, lo podemos ver, seguir viendo en la consulta. Pero bueno, no sé si les quedó alguna duda también con lo que vimos, más bien teórico, en martes. Con respecto a lo que estamos viendo ahora del tema del barrio, no contando con lecturas semánticas. Entonces, se ven estas dos posturas, ¿no? Barrio como comunidad y barrio como un concepto relacional, algo más difícil, más multidimensional, más complejo. El tiempo iría acá en abierto y relacional, ahí iría el tiempo también. Sí, porque si bien, o sea, plantea que si bien hay un pasado que forma parte fuertemente de esa identidad barrial, digamos, esto de que se va construyendo también en el tiempo y se va modificando en el tiempo. No es algo estático como proponía Chicago. Bien. No es algo que se determina en un momento X y rige de ahí en más. No todo lo contrario, es una identidad que se va autoconstruyendo, digamos, se va modificando, va cambiando, y muchas cosas por ahí quedan realmente como parte del pasado, o como veíamos en los poemas en leyendas urbanas, como, no sé, que queda tan en el pasado que creemos que pasó que ya ni nos acordamos. Entonces, y que va mutando por la misma, digamos, por la misma dinámica de la vida y los contextos sociales, políticos, económicos, y muchas veces lo que sucede tanto en Argentina como en muchos países de Latinoamérica, digamos, cada crisis política, social y económica, terminan afectando a los barrios, muchas veces, bueno, lo van a ver en la clase práctica que viene, ¿no? Por el tema de la pobreza eh, y la segregación, ¿no? Muchas veces pasa que después de una fuerte crisis, como pasó la última gran crisis de Argentina en el 2001, muchos barrios que por ahí eran de trabajadores, estos planes federales que había, eran todas por ahí monoblocks, ¿se acuerdan? Hubo un incremento exponencial del desempleo y mucha gente de esas personas que vivían en ese tipo de barrios quedaron desempleadas, y esos barrios, digamos, ya cambió su fisonomía porque cambió la gente, o sea, cambió la vida de la gente que vivía ahí, se empobreció. Entonces vemos que, digamos, están abandonados, no se les ha hecho mantenimiento, nada, empezaron a habitarlo otro tipo de personas, empezaron a ocupar esos espacios. Entonces, si bien el barrio, no sé, acá lo llamamos en los barrios FONAVI, ¿se acuerdan? Que hay varios, por todas las ciudades hay, no es el mismo el barrio FONAVI de 1970 que el barrio FONAVI hoy. Por más que le digamos barrio FONAVI, que tenga una historia, una identidad, un pasado, digamos, quedó muchas cosas, quedaron en el pasado y forman parte de la historia, pero digamos, si hoy yo me voy a entrevistar con la gente que vive ahí, y la verdad es que la realidad que habitan es otra, y lejos está de lo que sucedía en aquellos años, ¿no? Pero bueno, a eso me refiero con que es muy complejo y hay que tener en cuenta siempre el contexto y la gente, las personas que viven ahí. Pero bueno, no sé si tienen alguna duda, me interesa
seguir para ver si con un caso concreto, y en particular en el contexto de pandemia, se puede captar algunas cuestiones que vimos en la lotería para un caso muy así, muy particular. Si no, digamos, a medida que lo vayamos avanzando, si te surge ahí alguna duda, me avisa. ¿Sí? Para compartir. Entonces, en el segundo punto, tenían un texto donde un artículo del programa El Barrio Cuida al Barrio, que es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que se puso en marcha en el mes de abril, bueno, ahí me quedó desfasado del presente año, no, del año pasado, del año 2020, para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en los barrios populares. Y sobre la base de lo que trabajamos recién en este primer punto, y la lectura de la entrevista que le hacen a la Directora Nacional de Cuidados Integrales, respondan, ¿no? El artículo es este. Voy a compartir. El barrio cuida el barrio. Y Carolina Brandariz, es a la que le hacen la entrevista. Entonces, la primera pregunta es sobre qué concepción de barrio se diseñó el barrio Cuida el Barrio, y nombren características concretas del programa que den cuenta de ello. Leamos los primer punto, a ver, para entender en qué consistía este programa. Decía que el programa del barrio Cuida el Barrio consiste en la instalación de postas comunitarias en los accesos de los barrios populares para la promoción de medidas de prevención ante el COVID-19, para trabajar medidas de cuidado, higienización, todo lo que nos enseñaron en el principio de la pandemia. Bueno, la idea de esto es que es acercar estas postas comunitarias a los barrios populares para fomentar la medida de mayor aislamiento posible sin requerir traslados y sin la necesidad de salir del barrio. Bueno, ¿cómo surgió el programa? Decía que, ¿se acuerdan que nos decían quédate en tu casa? Ese era el eslogan, ¿no? Bueno, el ministro Daniel Arroyo, por entonces, expresó la consigna quédate en tu barrio, para poder traducir aquel quédate en tu casa en los sectores populares, en quienes viven en los barrios populares. Y esto surge parte de la comprensión de que hay territorios en los cuales se viven en condiciones distintas, ¿no? De hacinamiento. Pero bueno, con lo leído hasta acá, ¿sobre qué concepción de barrio se diseñó este programa? ¿Más sobre lo que proponía la Escuela de Chicago o más sobre esta última concepción relacional de barrio? ¿Qué les parece? Fíjense esto, ¿no? Lo que buscaba era que no se traslade la gente y que no salga del barrio. Decía sobre el enfoque perdón. Flavio, no, Sobre el enfoque de la Escuela de Chicago, que era como una unidad más cerrada. Como una comunidad, ¿no? Como una comunidad, exactamente, sí. Esto de que los cuidados debían resolverse dentro del barrio, entonces le acercamos, digamos, las postas sanitarias para que, digamos, se pueda resolver si... Bueno, en el mismo texto menciona, ¿no? La idea es que en su momento, si alguien detectara enseguida si alguien tenía síntomas, aislarlo, pero dentro del barrio, en otra unidad, pero que no salga de ahí,
básicamente, no salga de ese barrio popular. Y es Y aparte interesante, como que remarca barrio popular y no otro, o sea, remarca ese sentido de que son barrios populares a los que deben llevarse a cabo la prevención. bien, ¿y por qué? ¿Por qué remarca? Bueno, esto era pregunta de más adelante, pero no importa. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay o qué caracteriza un barrio popular y por qué necesitaría este tipo de medidas? Por la falta de servicios, por la falta Sí, por la manera de en que viven todos traslado, hacinados, comunicación. que es como que muchas veces la cantidad de personas supera la capacidad de la vivienda. Hacinamiento. Hacinamiento, exactamente. Bien. Y otra cosa interesante de este programa, que no, la verdad que estuve mal y tendría que haber investigado, si creo que no sigue más, obviamente, porque ahora está el tema de él, o sea, fue reemplazado por el programa de vacunación. Eh, Siguió pero al principio del 21 lo hicieron para jóvenes y sí, es como que lo relanzaron. Vieron que el aislamiento social preventivo y obligatorio, bueno, fue súper duro al principio, desde marzo del 2020, y se hizo este programa. Duró durante ese año y en el 2021 lo relanzaron en algunos municipios vinculado con esto, con la vacunación y con la concientización y también orientado a jóvenes, a una población que si bien no es que estamos hablando de eso en este práctico, pero sí la población de los jóvenes es más vulnerable, eh, pensando en cuanto a los cuidados y también lo de la vacunación, que al principio era para los adultos mayores y después se fue bajando la edad de los que podían vacunarse. Los que quedaron últimos fueron los menores, pero más allá de eso, también es la concientización, que es la población que menos se cuida, y la finalidad de este programa era también concientizar para evitar que se siga expandiendo el virus, o sea, más allá de las olas que tuvimos la segunda ola y demás, pero se orientó eso, pero ya no está más, bueno, en este momento ya no está más el programa. Pero sí generó eso, lo que estamos viendo, el vínculo a través, desde el punto de vista comunitario, a través de los vecinos, que acercarse directamente al barrio. Y si uno se piensa cómo fue al principio el aislamiento, el ASPO, fue durísimo, en marzo, abril, mayo, por lo menos la realidad es de cada uno de nosotros. A mí me pasó que en un momento fui con el auto, fui a los barrios populares, y la realidad era distinta. Es más difícil que se queden en sus casas. Y el gobierno, ante esta realidad de que en los barrios sucedía que no se quedaban en sus casas, sino que quedaban en los barrios, trataban de contenerlos y acercarse y con este programa tratar de ver qué necesitaban y de ayudar. Pero se vinculó este año con el tema de la vacunación. Lo que decías, Lucía. bien. No, y otra cuestión puntual que era interesante, que, digamos, tomaban gente de las organizaciones sociales que estaban dentro de los barrios para trabajar en este proyecto. No era que, digamos, digamos, se trabajaba en colaboración con las organizaciones sociales que, digamos, son siempre el puente, ¿no? Son los que realmente conocen el barrio, conocen a las personas, conocen las necesidades, y que sin este vínculo entre el gobierno o el municipio y estas organizaciones sociales sería muy difícil. ¿Sí? Incluso decía que hay iglesias con presencia territorial. Hay Bueno, eso iglesias evangelistas que tienen mucho más, tienen una red desplegada en los barrios populares y participaron también de este programa porque, bueno, se vieron todos, fue una cuestión de solidaridad también para sí, ayudar. es un caso, o sea, un caso a analizar muy interesante desde el Sí. ámbito sociológico, eh, que ahora, digamos, después de esta serie del Reino y demás, se empezó otra vez a dialogar el tema de cómo principalmente el evangelismo es muy fuerte en los barrios populares, la presencia eh,
que tienen. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Vamos al punto B, que dice, ¿en qué sentido la transformación de la consigna quédate en tu barrio, frente a la que dice quédate en tu casa, contempla las estrategias de reproducción social de los sectores populares? Volviendo a esto, ¿no? No es lo mismo sostener las medidas de aislamiento en un barrio de sectores medios que en los sectores populares. Y esto se fundamenta en lo que ya algunos mencionaron, el tema de hacinamiento. ¿Se acuerdan que, bueno, no sé si pudieron ver, había muchos videos, bueno, que la garganta poderosa era uno de los que más exponía ese tipo de situaciones que se vivían dentro del barrio, que eran motivo de salir del barrio en busca de trabajo, en busca de recursos, en busca de comida, porque la situación que se vive dentro del barrio no es para nada, digamos, digna. Entonces era imposible quedarse dentro del barrio porque, digamos, no podían simplemente sobrevivir. O sea, ¿qué pasa? O sea, que hay muchas veces, lo mencionaba ahí en la nota, no tienen acceso al agua. Entonces, no sé si se acuerdan que hubo varios videos que circularon de cómo mostraban, me dicen que me laven las manos, no tengo agua. Como, entonces, era muy chocante digamos, ese anuncio que se hacía desde el presidente o del Estado o del gobierno frente a o sea, la realidad que vive estos sectores es totalmente distinta y rosa de, digamos, de ser la indigencia, ¿no? Entonces, eh, es muy difícil decirles a esas personas que se queden dentro del barrio o dentro de su casa cuando, digamos, las condiciones no están dadas para que sea así, y para que sobrevivan esas personas. Ni que hablar de que no tienen acceso, no tenían o siguen sin acceso a internet. Entonces, ¿cómo pueden, bueno, todo lo que eso conllevó, ¿no? De los chicos y las chicas que no podían acceder a las escuelas y realmente quedaron excluidos del sistema educativo por no tener internet, por no tener tampoco computadora, por no tener tablet, por no tener celulares. Digamos, lo que quiero que visualicen acá es que al momento de diseñar o de pensar una política o una medida, hay que tener en cuenta un montón, o sea, hay que tener en cuenta también la realidad y el objetivo, las personas que son destinatarias de esa medida. Porque lo que pasó es que no pudieron, si bien, digamos, les brindaron esta ayuda de las cuestiones de salud, de prevención, le hacían testeos, las aislaban, todo, y muchas organizaciones sociales pudieron asistir con comida y demás. Había otras cuestiones que escapaban de eso, como simplemente lo más básico que es tener agua. O sea, si no tenían agua, las posibilidades de contagio eran exponenciales. Entonces, era como, ¿y qué hacemos con todo esto? Sí. Sí, por Flavio, ahí capaz que lo que está bien, nadie se esperaba una pandemia, pero la pandemia es como que dejó abierta toda la problemática, que si bien ya estaba, pero bueno, ahora como si vos, hacía tiempo que no había agua, que no había internet, pero con el tema de la pandemia, quédate en tu casa, ahí decís, ¿cómo querés que me quede? Incluso mucha gente de ese tipo de barrio es trabajadora no informal, sería, o sea, está en el negro. Entonces, yo que trabajo en obra, te decían, oíme, si yo no vengo a trabajar, no cobro el viernes. Y tenías razón. Entonces, ¿cómo haces para quedarte en tu casa? O sea, la problemática ya estaba. Me parece que la pandemia lo dejó así a la luz. Lo sacó más. Propusieron la Si se IFE veía venir. para esos casos, pero no alcanzó. ¿Cómo? La IFE, o el Claro, IFE, exactamente, sí. el sí, pero bono. fueron los primeros meses. Claro, Y después cuando empezó a reabrirse la actividad económica, eh, el empleo había bajado, o sea, no había mucha oferta de trabajo. Entonces,
¿Y los otros meses qué pasó? ¿No? Es como muy poca gente logró trabajo, y no solamente en los sectores, no solamente me refiero a los sectores populares, a los más vulnerables, sino a la sociedad en general. Vemos que las tasas de desempleo cada vez son más altas, ¿no? Y el último punto menciona, frente a los impactos de la pandemia sobre las ciudades en general, una de las cuestiones que se sostiene del urbanismo es la necesidad de fortalecer la escala barrial de la vida urbana. Y dentro de este marco puede entenderse el programa El Barrio Cuida el Barrio, y también la nota que está de la editorial El Café de las Ciudades, que se denomina Al Rescate del Barrio, de la arquitecta Celina Caporosi, quien avanza en la formulación de este tipo de propuestas, aunque desde una perspectiva algo distinta. No sé si lo llegaron a leer. Entonces les pregunto, ¿qué características debería adoptar la planificación urbana según la autora? Y si coinciden con lo que ella plantea. Ahora les voy a compartir el texto. Como para leer algunas horas. Pero el texto. Va a ser. Bueno, ¿no? En definitiva, visibilizar el barrio, darle entidad, categoría urbana de planificación, es pensar la gestión territorial de la ciudad a partir de la identificación de sus unidades urbanas, con acento en la construcción de ciudadanía y consolidación de derechos ciudadanos. Fundamental esto, que tampoco lo hablamos, la posibilidad de participación de las y los habitantes en las decisiones urbanas. Organiza un tipo de gestión en dos niveles, la gestión territorial y la acción ciudadana. Esto de un urbanismo de la ciudad construida, un urbanismo de proximidad, una ciudad abierta, porque una ciudad de barrios es principalmente una ciudad abierta. Sin adentrarnos en las cuestiones en torno a la organización política ni social, concentrándonos solo en aspectos urbanos, podríamos señalar algunos aspectos que dificultan pensar una ciudad de barrios, ¿no? Bueno, la verdad que está bastante interesante esto de la insularización o fragmentación de la ciudad, ¿no? Que lo podemos asemejar a esto que decía la Escuela de Chicago de áreas naturales. Cada vez se va fragmentando y segregando más la ciudad. Bueno, retoma un poco lo que habían visto con Alejandra, esto que propone Abramo de la ciudad en caleidoscópica, ni compacta ni difusa, sino que es algo confuso, se van dando distintos procesos. Pero bueno, la idea de este texto, a ver si hay una oración más que quería decir. Bueno, vuelvo a mencionar, ¿no? Articular territorio, ciudad y barrios con participación ciudadana. En este sentido, adquiere un nuevo protagonismo en las escalas municipales y la del barrio, en los grandes aglomerados, aquellos territorios donde la sociedad despliega estrategias de vida, en lugar de la proximidad, de la vecindad, de la economía de escala. El barrio, a su vez, posibilita la generación de políticas urbanas a partir de la especificidad de lo urbano, involucrando directamente a la ciudadanía en su construcción. Es en ese sentido que, a la luz de las contingencias actuales de esta pandemia, pueda tener un nuevo futuro revitalizado. Bueno, entonces lo que se propone acá, retomando esto de la relación global-local, es que la escala barrial es interesante tenerla en cuenta en este contexto de pandemia para poder sobrellevar este contexto y, digamos, tomar medidas específicas teniendo en cuenta, digamos, lo que cada barrio necesita o requiere o qué problemática tiene, ¿sí? Esto de, ante la velocidad del contagio global,
la solución es lo local, es lo común. Bueno, primero ataquemos, digamos, algunas cuestiones se fueron diseñando así, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los sectores donde más se puede proliferar bueno, se puede generar mayor contacto? Bueno, los barrios populares, por lo que dijimos, por hacinamiento, porque no tienen agua potable, porque sí o sí salen a trabajar porque no tienen un trabajo estable. Entonces, bueno, vamos primero a contener a esas personas, a ayudarlas, a tratar de evitar la propagación del virus, ¿no? Digamos, fue pensado en parte así. Esto por el contexto particular, ¿no? Pero digamos, lo que propone esta autora es esto, de darle cabida a lo barrial y a esto de la identidad barrial, a la escala barrial, para atender las necesidades de ese espacio, de ese barrio. Y articular esto de territorio-ciudad con participación ciudadana. ¿Qué quiere decir? Justamente, de escuchar a las demandas de esas personas y poder, digamos, tomar medidas más específicas y más acorde a esas necesidades. Entonces, lo que podemos ver acá es que si queremos tratar de analizarlo desde qué perspectiva lo ves, si desde más de la escuela de Chicago, el barrio como comunidad, o más del aspecto relacional, vemos como que mezcla las dos cuestiones, porque, digamos, si lo que se quería era combatir el virus en el aspecto de que no se propague ese virus, entonces lo contenemos en el barrio, bueno, ahí estamos proponiendo más políticas de el barrio como comunidad, como, bueno, cápsulas, como algo que no sobrepase esos límites de ese barrio. Pero esto que mencionaba de articular territorio, ciudad y barrios, bueno, eso me hace más pensar de esto del barrio como algo relacional, ¿no? Bueno, articularlo también con otros barrios, con un territorio un poco más amplio y con la ciudad en general. Sin embargo, digamos, hay que tener en cuenta que esta autora está hablando también fundamentalmente de lo que sucede en el conurbano y las realidades que ocurren allá en Buenos Aires, donde las dimensiones son otras, y donde, por ejemplo, lo que acá en Bahía Blanca serían las sociedades de fomento, allá, que no recuerdo cómo se llama, las comunas, allá tienen un poder de acción y de decisión mucho más fuertes que lo que pasa en una ciudad más intermedia como pasa con Bahía Blanca. O sea, está pensado, lo que vemos acá que propone esta autora, está pensado para ciudades más metropolitanas, mucho más grandes, ¿no? Justamente esto donde evidentemente las comunas o los barrios, digamos, tienen sus propias instituciones gubernamentales o de organizaciones sociales y demás con bastante poder, como para, digamos, centralizar las decisiones. Es como si yo acá les dijera que, no sé, la delegación o la sociedad de fomento noroeste tuviese tanto poder independiente de la municipalidad como para tomar decisiones X. Que sería lo ideal, pero en realidad no ocurre. O sea, no digo que tome decisiones sin consultar absolutamente nada con la municipalidad, porque no es un organismo autónomo, las delegaciones. Pero sí justamente, digamos, tienen ese objetivo, ¿no? De, bueno, delegar acciones y decisiones, descentralizar un poco. O sea, repito esto porque, digamos, por cómo está analizado el artículo, también hay que tener en cuenta esto. Bueno, no es lo mismo para ciudades o el Gran Buenos Aires que para las ciudades más intermedias, como puede ser Bahía Blanca, Mar del Plata, donde
depende mucho de la decisión central del municipio o del gobierno provincial. A veces. Se entiende un poco, pero bueno, después léanlo, el texto, y por ahí van a terminar de entender un poco esto. Ella igual, sí, de Córdoba. Bueno, no sé, pero creo que ahora está residiendo en Buenos Aires. De todas maneras, Córdoba también es casi una metrópoli, semejante a eso. Bueno, hasta acá más o menos quedó algo claro. Este es un caso bien concreto, como para también pensar que, bueno, esto, tener en cuenta las realidades y cómo, digamos, no es lo mismo un barrio popular que otro tipo de barrios. Bueno, este era un programa en particular. Pero bueno, también lo podemos ver, podemos actualizarlo con el tema de la vacunación, ¿no? Donde se tuvieron que acercar a esos barrios porque, digamos, las condiciones de vida de esas personas es muy distinta, es muy marginal. Y el último punto, les propone, dice, los límites del barrio frente a las territorialidades barriales. A continuación, compartimos ciertos fragmentos del texto Barrio y Ciudad, un viaje en dos direcciones, de Ramiro Segura, antropólogo especializado en el campo de los estudios urbanos, donde reflexiona sobre las limitaciones principales que encierran los usos habituales de la categoría barrio, y frente a ello, sostiene la necesidad de considerar las territorialidades barriales, reconociendo los intercambios entre el barrio y la ciudad. Se los voy a leer, no sé si lo tengo por acá. Bueno, los límites del barrio, dice. Se trata en efecto de reflexionar sobre los límites del barrio en un doble sentido. Por un lado, en el sentido sociológico y político dado por Merkle a la expresión límites del barrio. Me refiero aquí al necesario reconocimiento del barrio como una entidad, que no es autosuficiente. Razón por la cual, en caso de existir solidaridades o reciprocidades barriales más o menos asimétricas, los bienes que circulan por la trama barrial no provienen del propio barrio. Existirían así una multiplicidad de procesos sociopolíticos que regulan las dinámicas barriales desde afuera del barrio. Ante este panorama, es precisamente contra cierta celebración de la fuerza de los barrios y de las capacidades del territorio que en las perspectivas de Merkle, el barrio adquiere la forma de un último recurso o un repliegue social. Por el otro, límites del barrio remite a su sentido geográfico y urbano. Si en un sentido sociológico y político los límites del barrio referirían a reconocer su incapacidad para explicar todo lo que ocurría en el barrio, desde el propio barrio, en su sentido geográfico y urbano refiere a la imposibilidad de los límites del barrio para contener la experiencia social de sus residentes. Tenemos en cuenta que las interacciones y los desplazamientos son constitutivos de la vida urbana, no podemos suponer que los límites del barrio sean relevantes per se para los actores sociales involucrados, así como tampoco esperemos que el espacio barrial agote la vida urbana de estos actores. Las personas residen en espacios particulares, pero también se mueven y desplazan por la ciudad, y por otros dominios vinculados con el trabajo, la recreación, los lazos del parentesco, es decir, los roles que desempeñan en su barrio son solo uno de los que potencialmente ocupan en distintos dominios de la ciudad. Y por lo mismo, el barrio puede ser un espacio socialmente relevante de su acción como puede no serlo o serlo para algunas actividades y no para otras. Territorialidades barriales. La identificación de los límites del barrio, tanto en términos sociológicos y políticos como en términos geográficos y urbanos, supone reconocer que la comprensión del barrio y de la ciudad implica realizar un viaje entre el barrio y la ciudad, un viaje de ida y vuelta, en fin, un viaje en dos direcciones.
La imagen que nos hacemos de la vida urbana, haciendo el viaje en dos direcciones, y más aún, haciendo ese viaje de distintos barrios, es que la ciudad no es un mosaico de mundos, raciales, étnicos o de clases homogéneos como imaginó la Escuela de Chicago, sino que la producción de diferencias, desigualdades y alteridades en el espacio urbano resulta de una dinámica de intercambios, encuentros y trayectos más o menos conflictivos, producto del despliegue de específicas territorialidades barriales. En síntesis, el análisis de las prácticas cotidianas muestra que no hay fragmentos autónomos ni sujetos fijos, por el contrario, hay interconexión y movimiento. Antes que entidades fijas, estables y aisladas, el viaje en dos direcciones entre el barrio y la ciudad nos muestra que ambas categorías son producidas, reproducidas y transformadas por medio de las prácticas cotidianas de sus habitantes, las cuales rara vez se circunscriben a los límites del barrio. En cambio, en el despliegue cotidiano de las cambiantes y desiguales formas de habitar y apropiarse del espacio urbano, se van construyendo barrios y ciudades, sus límites y sus conexiones. Bueno, era un poquito largo. ¿Qué analizan acá? A ver, les pregunto como guías de pregunta. ¿En qué sentido los límites de barrio se traducen en limitaciones y obstáculos para diseñar e implementar políticas urbanas centradas en la escala barrial? ¿Por medio de qué estrategias podrían sortearse dichas limitaciones en el urbanismo? Y pensemos también de qué modo se actualizan estas problemáticas al calor de los impactos de la pandemia sobre los territorios urbanos. A ver, ¿qué reflexiones les genera todo lo que menciona él? Que es un poco lo que fuimos viendo también a lo largo de este práctico. Que habla él de estos dos sentidos. ¿A qué se referiría con eso? Ahora acá. Esto que hablaba de esto, ¿no? Que mencionábamos al principio de la clase. Las personas residen en espacios particulares, pero también se mueven y se desplazan por la ciudad. Por trabajo, por recreación, por parentesco. Entonces dice, los roles que desempeñan en su barrio son solo uno de los que potencialmente ocupan distintos dominios de la ciudad. Entonces dice, por lo mismo, el barrio puede ser un espacio socialmente relevante de su acción, como puede no serlo, o solo para algunas actividades, no para otras. Se ve esto, digamos, lo que él viene a plantear es justamente lo que esto es muy, muy del contexto que se vive hoy en día, ¿no? También de las dinámicas de consumo y de trabajo que se llevan día a día, ¿no? Y pensemos también en ciudades más grandes como Buenos Aires, ¿no? Que por ahí van a trabajar a la capital, pero viven en el conurbano. Y entonces es como, bueno, ¿se sentirán identificados con ese barrio en donde viven? O simplemente, bueno, lo podrán disfrutar. No sé, qué actividades realizan ahí, si en realidad la mayor parte de sus horas del día, todas sus actividades hasta de recreación, no sé, terminás cenando o terminás yendo a un club de la capital y no de tu barrio, no sé, ¿no? Para pensar eso. Entonces, al momento de diseñar políticas, y por ejemplo que los queremos integrar a esa ciudadanía que participe en esas políticas, ¿qué va a pasar? No todos van a querer participar, algunos van a ser diferentes, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, muy poca gente se involucra en las decisiones que tengan que ver con el barrio.
y llevándolo a una escala, no sé, se me ocurre, para los que vivimos en edificios, llegado a una escala tan chiquita como eso, como un edificio, muchas veces ni siquiera la gente se puede involucrar en un consorcio o tomar decisiones, eso, en un edificio que ni siquiera me conozco con el que vivo al lado, o sea, a ese nivel de tipo de relaciones, o no relaciones, llegamos, ¿no? Pero bueno, también menciona esto de que el barrio no es una entidad autosuficiente, lo menciona, y esto de que muchos de los bienes que circulan por la trama barrial no provienen del propio barrio, ¿no? Y más con toda la globalización y crecimiento, digamos, de las tecnologías, las aplicaciones, eh, a veces no sé, hoy con el tema de pedido ya, ¿no? Estamos pidiendo algo que está en otra punta de la ciudad, tal vez, ¿no? Y no le consumimos a que está enfrente, por, no sé, por gusto, o porque a veces hay un descuento, o por X motivo, ¿no? ¿Qué otra reflexión les puede traer esto? Yo considero también cuando habla de esto de que vienen como de afuera, los bienes y demás, y el movimiento que genera, viste que decíamos recién, decías, del trabajo que está en la capital. Por ejemplo, bueno, yo voy a un barrio acá, no sé si conocen, Spur, Villa Talleres. La gran mayoría de la gente que por lo menos tiene trabajo, esto de que los bienes vienen de afuera es también porque la posibilidad de trabajar en los barrios no existe. Si vamos a hablar de cualquier tipo de empresa, o sea, cualquier tipo de trabajo, mejor dicho, lo que es en asentamientos o cerca de los barrios, no está la posibilidad de poder trabajar, bueno, un caso específico, por ejemplo, es en el barrio son muchos albañiles, entonces, ¿dónde van a trabajar? Van a trabajar en todas obras que quedan en la ciudad, entonces es como que ese movimiento es todo el tiempo, por trabajo, por consumo también, porque los bienes, por ahí hay, qué sé yo, en el barrio este al que voy yo, hay 2 kioscos nada más. Y no están los recursos tampoco, más allá de si lo eligen o no, es como que no es solamente de que lo elijan, sino de que todo tienen que moverse para poder tenerlo, eso es lo que me refiero. Bien, por eso, digamos, es importante analizar estas cuestiones, porque al momento de planificar, de planificación urbana, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque si lo que va todo de la mano, bueno, lo van a ver en la próxima práctica, ¿no? Bueno, uno dice, quiero bajar los niveles de pobreza. Entonces, para eso necesito darle más empleo a la gente, ¿no? Digamos, es muy complejo toda la situación, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Vos creés que, o qué pasa, por ejemplo, acá en Bahía Blanca, donde el tránsito es algo inexplicablemente horrible, o sea, no se puede transitar por el centro de la ciudad, principalmente en horas pico, pero últimamente ya es como que no hay hora. Porque justamente lo que decían recién, o sea, es como que el empleo está acá, en el centro de la ciudad, no hay otras fuentes de empleo en los barrios. Ahora, bueno, hay otros ejes, o sea, donde se van articulando distintos centros comerciales, como es Alem, Don Bosco, Celarrayán, Sector Fiur, ¿no? Avenidas donde se está empezando, ya desde hace varios años, a desarrollar distintas centralidades, como para descomprimir un poco la parte más que nada comercial del, del centro. Pero entonces, al momento de planificar y de diseñar territorialidades, bueno, entonces hay que buscar la forma de llevar empleo a esos barrios para que justamente, digamos, esa escala barrial funcione y se genere, digamos, así como debería haber una escuela en cada barrio, un jardín en cada barrio, una salita médica,
bueno, también hay que darles fuentes de trabajo, que es muy difícil, obviamente, es muy difícil. Sí, no solo de trabajo, si hablamos, por ejemplo, en la universidad, yo que voy hace varios años, es casi imposible, o sea, se tendrían que tomar 3 colectivos para poder asistir a la uni. Es algo que no tiene ningún sentido, y más en una ciudad como Bahía Blanca, que dentro de todo tenés algo cerca. Podés decir, bueno, Buenos Aires, es normal que se tomen tantos colectivos o que estén tanto tiempo, pero acá en Bahía Blanca, donde vos, por suerte, tenés las cosas relativamente cerca, tener que tomarte 3 colectivos para poder ir a la universidad, y bueno, se te recomplica. Entonces lo más probable es que los chicos no puedan asistir a la universidad, por lo lejos que les queda. Por Y eso, bueno, digamos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la UNS, que está en Paligüe, por ejemplo, queda aún más lejos todavía. Y cerca de allá como que no hay barrios populares. Los barrios populares están completamente para el otro lado. Que bueno, por ya le eso habíamos hablado de esto, creo que en una de las clases. habría que entonces, volviendo al tema de la movilidad urbana, eh, que para mí, digamos, creo que muchos van a coincidir conmigo, digamos, el sistema de transporte urbano de Bahía Blanca no remonta en cuanto a ser efectivo. Digamos, es como, tiene múltiples problemas, y uno de los problemas principales es justamente las frecuencias y cómo están diseñados los movimientos, o sea, la circulación, o sea, a qué barrios llegan o cómo se van conectando. La mayoría obviamente confluyen en el centro, pero como vos decís, quedan un montón de otros sectores excluidos, o sea, no hay líneas que puedan conectar mayores distancias, y eso que hay un montón de líneas, que sí o sí por lo menos se tienen que tomar 2 colectivos, y encima el valor, o sea, el valor económico que tiene el boleto. eh, bueno, ahora están planificando el tema de las bicisendas, que tiene una lógica de conectar las universidades, la UTN. Bueno, ¿cómo están las calles? ¿Cómo están? Entonces, ¿cómo está la infraestructura para que esa gente de ese tipo, de esos barrios pueda acceder al centro en bici? Eh, ¿Qué pasa cuando llueve? Cuando está todo inundado, ¿cómo sale de su casa? Bueno, digamos, lo que tratamos de ver acá es que no se puede tomar como medida de política únicamente teniendo en cuenta pocos aspectos o un solo aspecto, o decir, bueno, vamos a utilizar la escala barrial a este barrio. ¿Qué dijeron que necesitan? Bueno, necesitan esto, sin tener totalmente desconocimiento de cómo se relaciona ese barrio, cómo se conecta ese barrio con la ciudad en general. Eh, digamos, están en constantemente, que es muy complejo, es muy difícil. O sea, esto es la teoría y esto es lo que se propone hacer. No es imposible, pero bueno, requiere también de gente especializada en analizar las cuestiones de esta manera también. Justamente lo que falta son personas, recursos humanos, que puedan entender la complejidad del tema y, digamos, tomar las decisiones o diseñar estrategias contemplando esta doble vinculación. Bueno, está bien, cada barrio tiene una necesidad particular o una necesidad más global, como no sé, el empleo, la infraestructura, necesidades básicas como el agua, buenísimo. Pero también tengo que tener en cuenta cómo, o sea, esa gente, ¿dónde va a trabajar? Bueno, va a trabajar al centro. ¿Y cómo va a trabajar? O sea, ¿tienen vías de acceso? Digamos, ¿cómo se relaciona con la ciudad? Hasta qué espacios, volviendo a los espacios públicos, ¿qué espacios públicos tiene cerca? ¿Tiene plazas? ¿Dónde va el Parque de Independencia? ¿Va al Parque de Mayo? ¿Va, bueno, a otras ciudades, no? Conclusión, digamos, hay que tener en cuenta como este doble sentido, ¿no? Tanto la escala barrial propiamente dicha, pero también esta interrelación que genera en el conjunto de la ciudad, o con otros barrios la vinculación. Eh, Todo de lo local y lo global sería. Eh, pero bueno,
más que nada por esto que cada vez se vivencia más de que los productos que se consumen dentro de los barrios no provienen de los mismos barrios. Muchas veces, ahora no me acuerdo, creo que participé en una encuesta que hacía Cáritas a distintos barrios populares de acá de la ciudad de Bahía Blanca, y les preguntábamos si tenían, dónde compraba sus alimentos o los productos necesarios, y todos me decían la cooperativa obrera, por ejemplo. Le digo, pero ¿cómo no vas al almacén de barrio? Me dice, no, porque es carísimo, o sea, yo prefiero hacer unas cuadras más y me voy a la cooperativa. O sea, tienen que salir del barrio por cuestiones, obviamente, de un costo-beneficio, porque obviamente les conviene más y no pueden consumir dentro del barrio en el almacén de barrio. Que también no solamente es algo que pasa en los barrios populares, creo que también pasa en la mayoría de los otros barrios de la ciudad, ¿no? Solemos ir a los supermercados antes que, al momento de evaluar precios, ¿no? Y por la variedad de cosas. Entonces, bueno, frente al monopolio de la cooperativa obrera, es imposible que compitan los almacenes de barrio. Pero bueno, digamos, todo esto da para debatir un montón de cosas. La idea, así como también la reflexión que estuvimos el martes, es que tanto como el tema de las identidades barriales, esto que decíamos de las herramientas blandas, no solamente las herramientas duras que hay que tener en cuenta al momento de tomar decisiones o de planificar, de hacer proyectos, de organización y demás, no solamente contemplar lo que se ve, lo palpable, lo físico, las edificaciones, las calles y demás, sino también, bueno, esto de los símbolos, las identidades, las historias que hay detrás de cada barrio, de cada sector, de cada ciudadano, ¿no? También meterse un poco en la vida que llevan esas personas, ¿no? Y las necesidades que tienen esas personas. Y los hábitos de consumo que también realizan. Bueno, no sé, estoy hablando mucho. No sé si Marian o alguien quiere hacer algún aporte. No, bueno, retomando lo que decías de las características de Bahía Blanca, de cómo está conformada, que todo pasa por el centro, e incluso el programa que estuvimos viendo del barrio Cuida el Barrio también estuvo en la Plaza Rivadavia funcionando, así que es muy significativo que funcione en el centro de Bahía Blanca cuando tiene que estar en los barrios, porque en el centro recibe a todas las personas de los barrios que tienen que hacer un trámite necesario, tienen que ir al barrio. Y lo que mencionabas del tránsito y las bicisendas, cómo transforma una bicisenda en una calle donde puede circular un solo vehículo, con todo el peligro que ello representa, por ejemplo, si tiene que pasar una ambulancia, y todo eso es la planificación y hacia dónde se mira de parte del gobierno actual, de cómo se piensa los barrios, porque no están todavía conectados los barrios. Y bueno, y la respuesta que tiene la universidad de eso es un colectivo que cuando salió el campus de Paligüe, siempre la Universidad Nacional del Sur puso un colectivo que va desde Alem a Paligüe, que seguramente quienes viven en el barrio universitario lo toman, que es gratuito para los estudiantes de la universidad, pero bueno, esas son las posibilidades. Después es una realidad la limitación, como decía una compañera que de los barrios de la periferia se hace muy difícil ir a la universidad, y está pensado así. Y a veces se toman medidas de organización del centro por parte de la municipalidad pensando en Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires, bueno, justo coincide el gobierno, pero la ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de transporte público mucho mejor, más también cuenta con
una subvención estatal distinta que el nuestro, y ese es otro tema de los precios, sale muy caro. Pero ahí con los subtes y con el Metrobús, con los colectivos, con los trenes, es otra cosa. Acá solamente tenemos como transporte público al colectivo con las frecuencias que ya conocemos todos. Pero bueno, es súper interesante y cómo se vinculan los barrios con la ciudad, y ese es el tema de hoy que es súper interesante. Bien. ¿Algún otro aporte más? ¿Alguna duda? Bueno, Con el tema con el tema no sé, de planificar la ciudad y todo, lo que pasa que a mí me da la sensación que nunca se va a conformar a todos. O sea, porque a ver, vos decís, bueno, yo tengo que tratar de que los barrios populares tengan el acceso más directo, que no, como decía esta compañera, que no se tome 3 colectivos el chico que empieza a estudiar para ir a la universidad, porque ¿cuánto aguantás? ¿Hasta que no te da más el bolsillo o hasta que te cansás? Entonces, la sensación que para conformar a todo es imposible. Pero bueno, tratar de hacer un análisis y ver no sé, de una manera un poco más que no sea a gran escala, pero por lo menos de a poco ir haciéndolo. Y yo escuchaba, justamente hoy he escuchado otra vez sobre las bicisendas que hicieron, y mucha gente está en contra de la bicisenda. Lo hablamos el otro día, yo no sé si se hizo una consulta a nivel ciudad, pero mucha gente está en contra, porque no sé si parece que hay más autos, o no sé, o hay menos espacio en las calles, pero el centro, yo que vivo en el centro, es un caos. Yo si salgo acá, bueno, si es cerca, por suerte, camino, pero si no, es un caos salir acá en el coche. Entonces yo Hoy hablaba a un salió una hombre diciendo nota que... de eso en el diario La ¿eh? Nueva, dice que hay 230.000 vehículos automotores en Bahía Blanca con 300.000 personas, ponele. Claro, por Es eso, la es un auto ciudad por que persona. más autos tienen por persona, y eso no cambió con la bicicleta. Lo único que se hizo es hacer angostar más las calles, y bueno, se ve el caos de tránsito que mencionaba Claro, Lucía que antes. un señor decía, ¿por qué en lugar de poner macetas, que saquen las macetas porque están quitando el lugar de circulación? Y tiene razón, yo no sé con qué sentido se hizo, también por la pandemia, para que la vereda sea más ancha, pero ya está. Porque el centro, Preguntale a Rigo, porque fue a Rigo. bueno, sí, 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 yo lo tuve como profesor a él. Yo Vos también. creo que también, ¿no? ¿Vos, Yeren, también lo tuviste? Sí, también lo tuve en Claro. morfología. Bueno, exactamente. Bueno, pero hoy un señor tiraba la bronca de calle General Paz, dice, antes era una arteria rápida, ahora como pusieron esos autos en el medio de la calle que nadie ha chocado hasta ahora porque no ha chocado, dice, es increíble cómo para ir de Chiclana digo, a San Martín, tardás 10 minutos, 20 minutos, porque es un auto tras de otro, y siempre es increíble, pero bueno, ¿cómo conformás a todos? Es una Eso es realidad que también a lo lo que venimos. hacen por prevención al ciclista, porque si no por ahí se te mete en el medio y eso, y por ahí es más complicado. Y también para que se empiece a utilizar menos el auto y sea más Claro. sustentable. Yo lo de la seguridad no la veo mal, lo veo bien. Y esto que decís usted, Flavio, de cómo conformás a todo, y considero que por ahí también a veces hay que fijarse cómo conformar a la gente que más lo necesita, porque, qué sé yo, o sea, y también poner como en escala, que es más preocupante, que choquen 2 autos, o sea, que haya que tardes un poco más de tiempo en auto, o que se pueda llegar a un accidente, como dice Ailén, bueno, no sé si es tu nombre, Sí. por el tema de las bicis, que tienen que tener su lugar también. El tema es la cantidad Lo que de pasa es que también No, las estamos, macetas no le veo mucho el sentido, pero bueno. pero estamos mal acostumbrados también, porque si nos pudiéramos meter adentro del banco con el auto y nos meteríamos para hacer el trámite. O sea, estamos mal acostumbrados. Vos decís, tengo que caminar 4 cuadras. Y bueno, caminar 4 cuadras. Antes, ahora bueno, yo me acuerdo cuando yo empecé a dejar el auto en el centro, no, lo dejaba 4 o 5 cuadras porque no pagaba parquímetro. Y me podía caminar esas 4 cuadras. Ahora parece que no, ahora parece que ya no se puede caminar. Entonces, Todo privatizado eso. encima. ¿Eh? Todo privatizado. Sí, Ya no bueno, puedes pero estacionar, te tenés que ir re lejos, ponerle para estacionar. sí, Es una locura. sí, sí. Pero bueno, como yo decía hoy, no, es imposible conformar a todos. Pero Sí, sí, de habría todas que hacer maneras, algo. creo, por ejemplo, particularmente con las bicisendas, que no se pensó ni un segundo, o sí, o se pasó por vista las calles, o sea,
en qué calle, o sea, no es lo mismo la calle, bueno, la que más transito yo, Gorriti y General Paz. Si vos te pones a pensar qué cosas hay ahí, hay escuelas, lo mismo pasa con Darregueira, ¿cuántas escuelas? O sea, están la escuela 5, la escuela, la que está antes de llegar a O'Higgins. 19 de mayo también hay. ¿Cómo? El 19 de mayo también. 19 de mayo hay 2 escuelas, Como a las 7. Sí. en General Paz también hay un jardín, o sea, es obvio que, digamos, no se, o sea, si se hubiese pensado un poco más, lo mismo pasa con Gorriti, que no atraviesa, no pasa las vías, o sea, dobla directamente en Viamonte y Darregueira, y si se hubiese hecho en Blandengue, bueno, también hay una escuela, pero digamos, si de Gorriti, o sea, digamos, está mal diseñado también en qué calles, el tema de que eso está pensado, lo decían en la nota, ¿no? En la nota de hoy, que el tema de ese estilo de bicisendas está pensado para ciudades donde tienen el ancho de la calle doble de lo que tiene esta ciudad. Entonces, Parecen que no lo estudiaron, como que pusieron, claro. bueno, bicisenda acá, chau. Creo que la única que está bien puesta es la de Paligüe. Sí. Con la de O'Higgins no molesta tanto. Que Sí, esa igual me te digo que Bueno, cuando está. entras a Paligüe, ahí tenés que hacer una cruzada, tenés que cruzar por todos los autos, es Claro. medio peligroso esa zona. Por Creo eso, que había un proyecto de hace unos años, muchos años, me parece que era hacer circular el tren. Creo que desde Cerri venías por lo que es, pasabas por el Puente Colón y podías unirte con, no sé si con Spur, porque con ese sector, y otro tren que venía de Spur, podés conectarte con la Estación Sur. Entonces, eso sería ideal, medio como entre comillas, Buenos Aires, pero con el tren tenés mucho más gente que transportás por los vagones, distintas estaciones, entonces sería lo más óptimo para esto. Pero bueno, se ve que ese proyecto quedó no sé, nada. Pero ese me parecía mucho, también, capaz que es mucho más caro, obviamente, ¿no? Pero fíjate no que sé esto qué puede es ser a más propósito, porque caro. donde está la bicicenda hay una escuela. Sí, y que a la escuela, justamente, no es que asisten los del barrio, entonces van caminando. A la escuela van los de, por ahí, zona norte, allá, detrás del shopping, capaz, lo del Solar. Hablo justamente de la escuela del Solar, que está ahí en Darreguera, hay una bicisenda. Obviamente, si puedo parar en tercer fila, paro en tercer fila, o sea, ya para que el nene se me suba al auto. Está todo bien, por Y, ahí sí, y si pudieras meterte al patio, te metes al claro, patio, también. porque es así, es así. Y obviamente, si la mayoría sabemos que, digamos, esa escuela, por o sea, el nivel socioeconómico de las personas que acceden ahí es alto. Entonces, y que la gran mayoría no vive ahí cerca, son muy Claro. pocos. Entonces, obviamente todos van a ir en auto. Entonces, es un caos, es imposible. Y termina siendo peligroso para si lo que se quería era cuidar al ciclista, bueno, muchas veces no termina siendo así. Es peligroso, o sea, te estacionan un poco más dentro de la ciclovía. Pero bueno, digamos, en conclusión, eso, al momento justo en este práctico donde vimos un poco más específico el tema de políticas urbanas, bueno, al momento de diseñarlas, cuando ustedes como futuros arquitectos, no sé si desde el municipio o desde de algún ente así estatal les acerca y les pregunta su opinión o cómo diseñar ciertas cuestiones, y bueno, hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Hay que estudiarlo un poco más a fondo, porque por ahí, por querer mejorar algunas cosas, termina complicando todo y empeorando la calidad de vida, la calidad sí, del tránsito. Entonces, bueno, nada, como que la idea era eh, abrirles un poco, digamos, traerles esto de, bueno, hay que pensarlo un poco más, no tan apurados, hay que analizar un poco más el territorio, eh, tratar de abstraerse un poquito y mirar como el mapa completo, ¿no?
Eh, pero bueno, no sé si alguien más quería comentar algo más. El próximo martes tienen con José un conversatorio y el viernes otra vez nos vamos a encontrar. Y ese va a ser el último práctico que entre para el segundo parcial. ¿Sí? Todavía no lo fuimos armando, pero la idea es armarlo en esta semana. Y va a ser de la misma, o sea, con la misma modalidad que la anterior. Pero bueno, por ahí la semana que viene ya les voy a traer un poco más de información. ¿Sí? Eh, pero digamos, la idea va a ser así, va a ser 4 puntos, muy similar a lo que vimos en el primer parcial. Obviamente los temas son otros, como veo acá, de mucho más debate, de mucho más actualidad, de mucho más eh, tangible, más traerlo al caso concreto. Entonces, bueno, eh, ahí es donde más tienen que ajustar otra vez esto de escribir, de poder relacionar la teoría con un caso concreto. Se los vuelvo a remarcar porque hagan el ejercicio de, si pueden, de contestar las preguntas de tomarse el tiempo de contestar los que les vamos planteando en los trabajos prácticos, porque lo que va a ser evaluado va a ser algo similar. ¿Sí? A eso apuntamos, eso pasó en el primer parcial, bueno, ahora más todavía porque son temas donde más se puede traer a la realidad. ¿Sí? Fíjense que vemos autores que te traen cuestiones bien de ahora, del contexto, ¿no? Y distingan bien lo que dice el autor de lo que piensan ustedes, para que no nos confundamos y queda como que ustedes ponen algo que pone el autor, y no ponen el autor dice tal, punto aparte, yo pienso tal cosa, si quieren, si les queda tiempo, o sea, pero distingan para que no se quede confundido. Y aprovechen que por ahora tiene la modalidad virtual que tiene las ventajas de tener el material a disposición, que el año que viene va a ser presencial, supongo, depende de cómo evoluciona la pandemia, y aprovechen esta modalidad. Bien. Sí, se los iba a adelantar en el próximo práctico, pero bueno, se lo he dicho a un par de chicos, más que nada, que han venido a la consulta. Si yo tuviese que esquematizar la respuesta de cada pregunta cuando le decimos según tal autor, ¿qué pasaría con esto en este caso particular? La idea sería, bueno, el autor piensa esto. En el caso especial que estamos analizando, diría o se pasaría esto y esto. Y por último, si quiero, meto mi opinión o mi interpretación. En particular, sostengo, argumento, pienso que tal autor diría esto, pero en realidad, ¿entienden? Como que el esquema sería eso. O sea, primero necesito ver que ustedes entienden de qué autor o de qué cosa estamos hablando, cómo lo relaciona las ideas de ese autor con el caso particular, y después sí, digamos, porque lo que yo necesito evaluar es la primera parte, digamos. Es buenísimo si pueden llegar a una conclusión o una argumentación, eso está genial. Pero digamos, lo primero en esencial es eso, lo que les planteo, ¿no? Bueno, nos vemos entonces el viernes que viene.